Este día pues hemos anunciado que tenemos al pastor Alberto Quintanilla, ¿verdad? Que nos va a estar compartiendo. Aquí está el anuncio que enviamos para nuestros webinars semanales, cómo prevalecer en las crisis. Y Alberto nos va a compartir algunas claves muy importantes para los pastores. Quiero presentárselos aquí en esta foto de artista que nos mandó Alberto. Él es actualmente el pastor de Iglesia Camino de Gracia. Yo recuerdo que la ciudad se llama Downey, ¿verdad? Ahí en California. Y si no, tú me vas a corregir dónde está la iglesia. También les cuento que Alberto es salvadoreño. Él es psicólogo graduado de la UCA y hace muchos años emigraron con su familia para los Estados Unidos. Allá pues el Señor le ha permitido completar sus estudios ministeriales con su maestría en divinidad y su doctorado en ministerio, en la especialidad en liderazgo y consejería del seminario Gordon Conwell, seminario teológico, ¿verdad? Es un seminario muy prestigioso. Qué gusto. Si quieres nos empiezas contando un poco de tu familia y luego pues tienes ahí el espacio para comenzar. Bueno, con gusto. Primero, buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, me casé con mi única novia de toda mi vida, Cecilia. Tenemos 33 años de casados. No, 34 años de casados. Éramos muy jóvenes y muy enamorados. Mi hija mayor, Karen, 33 años. Mi hijo Judá tuviera 23 años. Él falleció en un viaje de vacación a El Salvador. Y Nathan, que tiene 20 años. La iglesia que pastoreamos la fundamos hace 22 años. Fundamos otra iglesia en Carolina del Norte y dos más aquí en Los Ángeles, pero siempre les dimos libertad que se desarrollaran como ellos quisieran. Aunque permanecemos unidos con los pastores y las congregaciones, son iglesias independientes. Nosotros pertenecemos a una denominación llamada Free Methodist pero actuamos en completa libertad también. Bueno, gracias Carlos, gracias Raquel, gusto de verla. Primero quiero decirles que esto es una verdadera desafío, una oportunidad especial para mí. Segundo, no me doy por superado en todo lo que compartiré, aunque tengo años de practicarlo, de conocerlo y de profundizar cada vez más. No me doy por superado porque como seres humanos hay ocasiones donde nada no funciona. Y tercero, sé que por el contexto en el que ustedes viven, algunas cosas son diferentes con respecto a lo que van a escuchar, tal vez para algunos no tan nuevos, pero siempre son aplicables en cualquier parte del mundo. Cuarto, Carlos tiene mis datos y la libertad de poder compartirle con ustedes, o si quieren tener alguna posterior comunicación, ya que esto es inmenso, esto es intenso, esto lleva realmente años de aprendizaje y esta mañana es como un brief, como un resumen de unos principios de cómo nos preparamos para responder a las crisis en esta oportunidad que el mundo hemos experimentado, la pandemia del coronavirus. Entonces tiene que ver con eso, ¿verdad? Lo primero que quiero compartirles, que es muy escritural, muy bíblico, es que con pandemia o sin pandemia nosotros somos la esperanza de gloria para esta tierra. Y el mundo entero está consciente o inconscientemente observando los hijos de Dios, cómo hemos reaccionado a la pandemia, a la cuarentena. Y ahora es cuando, hablábamos un poquito con Carlos de esto, cuando los criterios de vida que tenemos deben mostrarse en nuestras emociones, nuestra forma de hablar, nuestra conducta, nuestros pensamientos, porque la crisis es un desafío y es una oportunidad. También es un paréntesis. Por ejemplo,
¿Por qué es un paréntesis la pandemia? Porque puso a la iglesia en un paréntesis. Los que estudiaron matemática y fueron buenos podrían dar una explicación muy puntual del uso del paréntesis. Y es interesante que al principio de la pandemia yo empecé a compartir que este era un paréntesis y que era oportuno aprovechar ese paréntesis para avanzar. Bueno, el primer principio que yo quiero compartirles esta mañana, el primer criterio, es que nosotros respondemos a eventos. Hay una fórmula en español, podría decirse que es la letra E, el signo más, después la letra R y por último, y luego el signo igual y una D de desenlace. Entonces tenemos la E de evento, la R de respuesta y la D de desenlace. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Que el desenlace que experimentamos en la vida hoy por la pandemia y la cuarentena, por ejemplo, es el resultado de cómo ustedes y yo hemos respondido. Y si no estamos satisfechos o no nos gustan los resultados que estamos teniendo, actualmente hay dos alternativas. Todo el mundo tiene dos alternativas en este aspecto, porque cada quien tiene sus propias reacciones ante los eventos, ante la vida. Y recuerden, lo que estamos cosechando, lo que estamos viviendo cada uno, es el resultado de nuestra respuesta al evento general llamado pandemia. ¿Y qué puede? La primera respuesta que yo he observado, no específicamente por la pandemia, sino que en la vida, en los eventos que uno va teniendo en la vida, en las circunstancias, que uno puede, número uno, uno puede culpar el evento por la situación que estamos viviendo y echarle también la culpa a ese evento por los resultados que estamos teniendo. Es decir, yo respondo al evento de la pandemia, de mi crisis, culpando a alguien. En este caso, por ejemplo, al gobierno, cómo han tratado la pandemia. Puedo echarle la culpa en su contexto, ¿verdad? A la asamblea. Puedo echarle la culpa a El Salvador, que es un país con poco, o sea, con desarrollo, digamos, en progreso. Puedo echarle la culpa a personas. Entonces, mi reacción al evento está siendo culpar. Eh, y también puedo decir que los protocolos son muy estrictos. De hecho, las restricciones al inicio en El Salvador entiendo que fueron drásticas. Y yo puedo echar la culpa a medio mundo de lo que estoy viviendo. Pero una consecuencia de la conducta de la queja, una consecuencia psicológica, conductual de quejarnos, es que produce pensamientos negativos. Empiece a quejarse usted mismo hoy en su mente de la reunión y usted se va a bloquear, porque la queja produce eso y complica la mente, complica los procesos mentales, el desarrollo del pensamiento, empieza a sufrir alteraciones. Produce desánimo, la queja produce obviamente irritación, predispone y nos hace actuar sin competitividad, sin competencia, aumenta la frustración y también abre al miedo. La primera pausa que quiero hacer, como para hacer un resumen, es que su reacción y mi reacción ante los eventos de la vida, hoy puntualmente, hablando de la pandemia, determina mucho cómo son los resultados que estamos teniendo en nuestra propia vida. Y eso es determinante. Pero al final del día, ustedes y yo, cada uno en particular, es responsable de lo que pensamos, lo que dijimos, cómo actuamos, nuestras actitudes. Nadie más es responsable. Esto es importantísimo en el proceso de madurez de adultos y de hijos de Dios. Esto es importantísimo. Entender que yo soy 100% responsable de mi vida.
En Estados Unidos se desarrolla, y yo, gracias, he viajado bastante y he podido notar en todos los países en realidad, que existe un mito que la gente tiene la idea, el pensamiento, la certeza que de pronto va a aparecer alguien, incluso Dios, para arreglarle todos los problemas. Y ese fue un evangelio que nos metieron totalmente equivocado. Dios no vino y no envía a su hijo para resolver estos problemas. Dios vino para que su hijo fuera dado a conocer a través de ti. Pero el evangelio que nos metieron al principio fue un evangelio circunstancial para solucionar problemas. Y no, el evangelio no está centrado en eso. El evangelio está en que tú llegas a dar la altura de Cristo Jesús. Y para eso se requiere crecimiento y madurez. Entonces, eso es lo que en general el ser humano respondemos ante las crisis. Pero la clave es que yo puedo cambiar mi respuesta a los eventos, al evento. Y los resultados, los desenlaces van a ser diferentes. Desde mi propia vida interior va a ser todo diferente. Porque en este proceso de cambiar mis respuestas, entonces yo aprendo, por ejemplo, a comunicarme de otra manera, de una forma más adecuada, más positiva, más proactiva, y cambio también. Para enfrentar la crisis yo necesito cambiar mi forma de comunicarme, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mis actitudes, mi disposición, mi comportamiento en general, y también cambio hábitos. Por ejemplo, algo que posiblemente varios de ustedes experimentaron. En la medida que la media empezó a bombardear el miedo, el temor del virus, mucha gente se desanimó y y su estado de ánimo entró en crisis, porque en realidad no supimos cómo manejar el miedo. Pero es importante que nosotros sepamos, y tengo una hoja aquí auxiliar, hay cosas bien prácticas que todos, hasta por naturaleza humana, lo hacemos. Entonces, si yo quiero tener en mi estructura mental una estrategia de cómo cambiar mi estado de ánimo porque fui y estoy siendo afectado por una crisis, cosas tan sencillas como la que va a escuchar esta mañana deben de practicarse. Número uno, si usted está afligido, angustiado, enojado, molesto, ya casi se tiene pensamientos extremistas, practique lo siguiente para enfrentar la crisis con inteligencia espiritual, con sabiduría espiritual. Sonría y escúcheme bien, aunque sea una sonrisa fingida, hágalo. Sonría. Cuando usted sonríe, los músculos de la cara ejercen una presión al sistema nervioso, viceversa, y usted va a relajarse y usted va a empezar a respirar aún mejor. Es interesante que yo en la clase que doy sobre cómo enfrentarse al duelo, hace años empecé a dar esto, y cuando le decía a las personas en las recomendaciones primeras, los primeros minutos, les decía, por favor, cuando salgan de este lugar, de esta clase, de este seminario, lo que fuera, en aquella época hablábamos de rentar movies. Vayan a Blockbuster y renten 4 o 5 movies de las más chistosas que puedan. Escúchenme, acababan de perder al esposo, al hijo, al papá. Y yo les decía, vayan y renten movies donde ustedes se puedan carcajear y reír con ganas hasta que lloren. Es interesante que las carcajadas no solo accionan los músculos de la cara, la carcajada prolongada activa todos los músculos y todo el sistema nervioso entra en una relajación impresionante.
Entonces las personas reaccionaban y decían, oiga, usted es como muy insensible, ¿no? Parece que le ha afectado a usted la psicología porque qué ilógico lo que está diciendo. Yo le decía, les acepto sus comentarios, les acepto sus reacciones, pero hagan lo que digo. Hágalo por 10 minutos, no va a perder nada. De todas maneras, pierde mucho más tiempo en la vida. Hágalo 10 minutos y después de los 10 minutos, si usted se siente igual o peor, entonces me llama, me ultraja, haga lo que quiera, pero si usted ve que está diferente, entonces dele gracias a Dios. No ha habido uno hasta ahora que me haya ultrajado. Entonces, una manera práctica de salir de ese estado de ánimo afectado por la crisis, empieza a sonreírte. Aunque sea fingida, se vale, ahí se vale fingir, porque es una cuestión física, natural, que te va a producir un efecto emocional, mental interesante. Número 2, lo que la Biblia dice, da gracias por todo. El estado de ánimo cambia cuando tú estás en una crisis y te has sido afectado, si tú empiezas a agradecer. Y al principio como que estás bloqueado y no entiendes por qué dar gracias. Pero es que tenemos tantas cosas por qué dar gracias. Y yo uso un término que dice, haz una ráfaga de gratitud. Pero empieza a disparar gratitud por todo lo que estás ahí en ese cuarto, por todas las personas que tienes en tu Facebook, en tu vida. Empieza a dar gracias por todo. Y tu estado de ánimo, una vez más, va a mejorar. Va a empezar a salir más estrés todavía. Esto es bíblico, esto es escritural, esto es experimental. Hoy mismo lo puedes hacer. Empieza a dar gracias por todo, porque la queja produce pensamientos negativos, dijimos. La gratitud distribuye otras cosas en el cuerpo. Tercera cosa, medite y respire, haga ejercicios de respiración profundos. La mayoría de las personas que yo conozco, la congregación que pastoreamos, que fundamos hace 23 años, las personas empezaron a aprender a respirar. Y aún a veces en las reuniones, cuando dicen, hermanos, vamos a respirar. Yo le, a ver, inhale, sosténgalo. Y pues, miren, es tan curioso y tan extraño que la mayoría de la gente solo respiramos automáticamente. Pero cuando tú aprendes a respirar sistemáticamente, te vas a relajar. Vas a desestresarte un poco. Te va a ayudar mucho. Y meditar es una cuestión muy relajante. Por cierto, la cuarta cosa que debes de practicar cuando estás en crisis es decirte a ti mismo afirmaciones positivas. Porque ¿qué es lo que el miedo trae? Imaginación de que se acabó la congregación y puede hacer que se acaba la congregación. Que te va a faltar el dinero, que se van a morir los hermanos. Por ejemplo, fíjense que nosotros como familia, bueno, mi esposa tiene familia muy cercana en El Salvador. Yo tengo, pero no los conozco, porque mi bendito abuelo tuvo 24 hijos. O sea, yo tuve 23 tíos. Y cuando mi abuelo murió, que yo era un niño como 5 años, conocí ese día a todos mis tíos y ese día conocí 150 primos. O sea que de seguro que tengo familia, pero no las conozco, tristemente. Pero mi familia de mi esposa, el papá murió producto del coronavirus. Su hermana, que es su directora de Seguro Social de Santa Tecla, agarró el COVID. Su hermano, que es un abogado prestigioso, también. Su hermana, también. 3 de sus hermanos. Entonces, fue una oportunidad porque ellos viven en su mundo profesional, pero en esta crisis yo me propuse orar con ellos todos los días. Lo que nunca habíamos hecho, nos conocemos desde que somos niños prácticamente. Nunca habíamos orado todos los días. Así que tú tienes que, y yo les daba afirmaciones positivas. Van a salir de esto. Y repitan conmigo, Dios nos saca de esto. Este virus no nos vence.
piensen todo lo contrario a lo que se metieron ya en la cabeza, que el virus se expande, que el virus es fuerte porque muta. Empiecen a decir todo lo contrario a lo que les metieron y ustedes permitieron que les metieran en la cabeza. Entonces, por ejemplo, usted puede decir, ¿verdad? Lo que conocemos de toda la vida. Con Cristo todo lo puedo. Y me paro en esta verdad y esta crisis a mí no me dobla. Esta crisis a mí por el Señor no me dobla. Es una oportunidad, es un paréntesis, lo voy a aprovechar. Otra que puede practicar, me estoy tranquilizando en cada respiro que doy y me estoy gozando en el Señor, no en las circunstancias, porque el gozo del Señor me fortalece. Entonces, escriba afirmaciones positivas y su estado de ánimo va a empezar a mejorar. 5. Todos ustedes tienen música cristiana preferencial. Si les edifica, fantástico. Óiganla, escúchela con mucha atención. Escúchela, escúchela, escúchela. Escuche música. No importa que usted viva en una casa pequeña, en un apartamento pequeño, salga, dé unos pasos. Trate de despejarse, deje lo que está haciendo estresado y salga de ese lugar. Otra cosa que lo practicamos, nosotros lo practicamos mucho. Ahora estamos como con bloqueo, ¿no? Con el protocolo que no lo ponemos. Pero el abrazo tiene una química neurológicamente. Fíjense, neurológicamente hay estudios que demuestran que el darse la mano y abrazarse y que una persona con estado de ánimo positivo, una persona con la llenura del Espíritu que abrace, inmediatamente tu vida es afectada. Pero no es esperar que otro lo haga, eres tú quien tiene que hacerlo y estar en esa actitud de que tu abrazo va a afectar a alguien. Pero la idea es abrazar a varios. Reduce la tensión también. Yo le voy a dar una recomendación. Yo desarrollé este año, creo que son como 3 meses, la serie que se llama Cómo usar la mente de Cristo. Mínimo son 3 meses que enseñé. En YouTube, lo pueden encontrar en YouTube, Camino de Gracia Church. Ustedes lo pueden encontrar. Porque yo noté que la población estaba teniendo muchos problemas mentales. Entonces empecé a estudiar desde hace años, pero ahora lo escribí. Cómo los hijos de Dios tenemos acceso a la mente de Cristo, que es por naturaleza divina, porque nuestra naturaleza humana en crisis se afecta, pero no la de Cristo. Y entonces les recomiendo, escuchen esa serie. Yo tengo la impresión que son como 20 videos solo de la mente de Cristo. Van a aprender un poquito sobre cómo se usa la inteligencia espiritual, la sabiduría espiritual, que es superior a nuestra inteligencia humana, ¿no? Les recomiendo eso para que ustedes puedan avanzar en eso. Claro, hay circunstancias, hay eventos que no están bajo nuestro control, pero sí está bajo tu control lo que piensas, lo que sientes, lo que deseas, tus actitudes. De eso eres responsable. Y esta es la idea, que tú aprendas a cambiar tu respuesta ante, por ejemplo, y ten la libertad de decirme, Carlos, porque les dije que esto es profundo, esto es inmenso. ¿En qué se enfocaron ustedes todos estos meses? ¿En el problema o en ver que es parte de la naturaleza de la red? ¿Cómo le sirven a otros? Miren, la gente que salió a servir, voy a decirlo en el porcentaje más alto que se los imagine, aquí en mi ambiente, es la que mejor emocionalmente ha estado. ¿En qué se enfocan? ¿En la crisis o cómo le servimos a las personas? ¿Cuántos averiguaron en realidad qué necesitaba el vecino? Saben que yo creo que Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, lo haré, enviaré el link a través de Carlos. Me di cuenta que la gente
que empezó con los vecinos. Yo vivo en un barrio, por decirlo así, donde la gente prácticamente no tiene necesidad financiera. Aquí es un lugar donde la gente vive generalmente muy bien, pero mis vecinos de la derecha, del frente, de la izquierda, necesitaban seguridad, porque la mayoría de ellos no conocen a Jesús. Y saludarlos, abrazarlos, al principio hasta ni querían salir por el gran temor. Pasaron semanas encerrados. Entonces yo de alguna manera buscaba, y con otros hermanos, cómo saludar a la gente. Entonces es importante eso, cómo tú le ayudas a los demás. Y vimos lo que muchos pastores criticamos, por decirlo así. Hermanos, las redes funcionan. Las redes funcionan. Nosotros vivimos en un mundo donde esto es una fuerza, una potencia. Y el que ignora esto está contra el progreso, ¿verdad? Es importante eso. Luego, es importante que ustedes se evalúen cómo han emergido, cómo han ido emergiendo en todo esto. Y clave, punto clave, ¿en qué piensan ustedes? ¿En el problema o en soluciones? Ahí donde de nuevo la inteligencia, la sabiduría espiritual, la mente de Cristo, ver sus pensamientos negativos, les va a ayudar a salir cada vez y aprovechar los paréntesis que cada crisis nos da. Segundo, que quizás va a ser el último que por el tiempo esta mañana tratemos. ¿Qué es el miedo? Bueno, sabemos bíblicamente que el miedo es un espíritu y el nombre de Jesucristo nos ha sido dado para echarlo fuera. Eso es así, eso es así. Pero también el miedo es una estructura, producto de imaginación que se vuelve una conducta y que es un sentimiento desagradable que se propaga en todo el cuerpo del ser humano. Por estar consciente de un peligro que espera que suceda o que pase algo terrible. ¿Cuánto temor metió la pandemia en la gente? En millones de millones. Y es interesante, escuchando al pastor Numa este fin de semana pasado, que el corona ni siquiera ha matado a lo que la tabla de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece cuando llega a 1 millón. Pero ha sido tanta la propaganda. No quiero decir con esto nunca que no guarden el protocolo, nada de eso. Pero es que es el miedo infundido que ha degenerado mucho más la crisis. Yo desde el principio les dije, especialmente los adultos de la congregación, que son como el 30%. La mayoría de las personas son menores de 45 años en nuestra congregación. No vean noticias, por favor. Escúchenme, se lo digo como su pastor, como su amigo, como quieran, como su psicólogo. No escuchen noticias, cero noticias. Son agentes de las tinieblas, absolutamente. No escuchen noticias. Lean artículos de científicos. Es diferente, pero noticias no escuchen, es basura, es basura. Y entonces el miedo es una cuestión bien interesante, fuerte, profunda. Un hombre que es un humorista muy conocido aquí en Estados Unidos, al menos por algunos nuestros, Mark Twain se llama él, dijo, he vivido muchos años y he tenido muchos problemas, la mayoría de los cuales nunca ocurrieron. Dijo. Y él se hizo famoso por esta frase, porque el miedo es una falsa, en inglés es F-E-A-R. Entonces es una falsa asimilación de imágenes que no son reales. Y entonces la gente empieza a
ver que el miedo les va matando la capacidad de pensar. En una palabra, el temor mata la mente. Es una falsa evidencia que aparece como real, fear en inglés. Eso es interesante, ¿verdad? Eh, pero nosotros bíblicamente vivimos el presente y ni siquiera el futuro celestial. Yo no vivo el futuro celestial, yo vivo el día. Ese es asunto de mi responsabilidad y de Dios, pero es llegar a la eternidad en esa dimensión celestial. Pero a mí no me sirve. De hecho, siempre fue entre el cristianismo evangélico, siempre fue una atadura el cielo, porque se convirtió siempre en una idea y un deseo de escapista. La cultura negra en Estados Unidos y en Inglaterra hace muchos años empezaron a escribir himnos como Más allá del sol, himnos que eran escapistas por la condición que los negros vivían en Estados Unidos y en otros países. Pero era producto de un escapismo. Y la iglesia evangélica ha sido escapista, absolutamente. Escapamos de mucha realidad nosotros, por incompetentes, tristemente. Pero Dios está levantando generaciones como ustedes que son absolutamente diferentes. Entonces es interesante que debemos de aprender a permanecer en el presente y que nuestra atención plena al día que vivimos, ¿verdad? Mantenernos en movimiento. El miedo, fíjense que, déjenme leerles algo aquí. El miedo, como lo hemos vivido todos, nos atrapa, nos limita. Y la mayoría de las veces el miedo viene de nuestra propia mente, porque nos imaginamos, haciéndolo honor a lo que dije del fear, nos imaginamos cosas que nos pueden pasar, pero son falsas evidencias que parecen ser reales. El miedo nos cambia los pensamientos, los procesos. Las imágenes mentales son negativas cuando estamos llenos de miedo. Y la idea es que usted y yo aprendemos a tener más control sobre los temores, sobre el miedo. Y una de las técnicas, por usar la palabra de metodología y científica, una de las técnicas que yo he practicado y enseño es que yo hago una lista de las cosas que me produce miedo, producto de la pandemia. Hago una lista y de las cosas que tengo miedo a hacer. Por ejemplo, aquí la gente se encerró. Yo no me encerré. Mi esposa me decía, cuidado, sí, como no, con cuidado. Pero yo no me encerré. Yo quiero decirles que yo no me encerré, porque el miedo encierra toda la prudencia absolutamente. Pero no, claro, en El Salvador yo sé que el contexto es diferente y allá me contaban, nunca lo he visto, ¿verdad? Que ya la policía lo detenía, etcétera, etcétera. Pero en realidad, más de eso, no hay que hacerlo, ¿no? Estar encerrado. Y uno debe de reafirmar, esta es la técnica, reafirmar los miedos y cambiarlos de formato. Por ejemplo, un miedo no producto de la pandemia. Cuando ustedes quieren obtener un salario mayor, mucha gente nunca se atreve a pedir un aumento por miedo. Entonces ustedes deben de cambiar el formato y decir, por lo menos iniciar, no por lo menos, iniciar escribiéndolo y escribir, por ejemplo, yo quiero un aumento. Usted lo escribe, usted lo dice, usted lo repite y se atreve y le dice al jefe, yo quiero un aumento. ¿Qué va a pasar? Supongamos el peor escenario, que le dice que no. ¿Qué perdió usted? Nada. ¿Qué ganó? Venció el miedo de decirle a su jefe. Es asunto de darle un formato diferente a las cosas. ¿Y qué es el susto que viene en nuestra vida, producto de la imaginación? Por ejemplo, algunos de ustedes posiblemente no los conozco. Digo, se acabó mi ministerio. ¿Y por qué se va a acabar? Quiero decirles, amados pastores, que tu ministerio no depende ni siquiera de cuánta gente tienes.
Escuchen esto. Mi ministerio no depende de cuánta gente tengo. Ese es un falso concepto que Iglesia Crecimiento metió en la mente de los cristianos y los pastores. Eso es falso, eso para mí es basura. Mi ministerio no depende de cuánta gente tenga. Y gracias a Dios que tenemos gente, pero no depende de eso. Depende del llamado que Dios me hizo. Depende de la convicción que yo tengo, que seré pastor por toda la vida en la tierra y seguiré sirviéndole a Dios por la eternidad. Mi ministerio trasciende las personas. Es una responsabilidad divina, eterna, y no depende de cuántas personas tiene. De la gente dice, perdí mi ministerio. Claro, ya lo declaró, ya lo pensó, ya lo aceptó. Y por supuesto está demostrando que tiene una mala interpretación de lo que es el ministerio. Eso es importante tenerlo bien claro. Usted tiene que tenerlo bien claro. Y Dios tiene que resucitar pastores que están pensando que se acabó el ministerio. El ministerio no se acaba. No se acaba. Esto último que acabo de decir, ¿cómo yo hago una afirmación positiva de lo que ya dijimos? Yo empecé a decir, hermano, el paréntesis va a probar, pero también el paréntesis va a producir. Va a probar la gente inestable, la gente inmadura, la gente que se llena de pánico y que vive ataques de pánico. Pero va a producir gente. Nosotros nos tardamos como 3 semanas en reestructurar todo lo de YouTube y Zoom. Y esas 3 semanas nos costaron en muchos sentidos mucho. Pero gracias a Dios, ahora yo diría que entre el 60 y 70% de la congregación está conectada a través de Zoom y a través de YouTube. Un 30% o no se manifiestan en los chats, más que todo en YouTube, pero 70% es bastante. Y financieramente estamos muy estables nosotros como con congregación. Y gracias a Dios personalmente igual. ¿Por qué? Porque nosotros entendimos cómo este paréntesis teníamos que aprovecharlo para redimir el tiempo. Entonces empezamos a tener, como les dije, cambiamos la forma de comunicación con las personas. Personalmente hice un giro de comunicación, un trato mejor para vencer y ayudarle a la gente a vencer el miedo que estaba infundiendo en otros. Y debes de ser más consciente de tus pensamientos. ¿Qué te producen tus pensamientos? ¿Qué emociones, qué sentimientos? ¿Qué estás pensando? Y de nuevo, hay que escoger pensamientos positivos que vienen de la Escritura para minimizar conscientemente el miedo. O sea que en vez de hacerlo crecer, tú debes de minimizarlo con la mente de Cristo, con la sabiduría espiritual, con la inteligencia espiritual, ¿verdad? Porque eso es, o sea, hay miedos que son que llegan a ser fobias, que es otro asunto, ¿verdad? Y es interesante que las fobias se pueden vencer con una rapidez que ustedes, cuando me oigan las próximas palabras, van a decir, este pastor, este hermano es exagerado. Hay un tratamiento que las fobias desaparecen en 10 minutos. Yo he practicado eso, como terapeuta lo hago. En 10 minutos las fobias pueden ser vencidas. Es un tratamiento sumamente efectivo. Una de las cosas que debes de hacer, que va con todo esto, y con esto voy a cerrar, Carlito, debes de implementar estructura en tu vida. ¿Qué quiero decir con esto? Yo vengo de donde ustedes están. Yo nací en El Salvador. Vine joven a Estados Unidos, pero tengo mis raíces 100% de la cultura salvadoreña. De hecho, yo, como algunos de ustedes, ¿verdad? Yo tuve una infancia complicadita por el alcoholismo crónico de mi padre. Mi mamá se viene a Estados Unidos cuando yo tengo 9 años. Me quedo sin madre, yo me voy a la calle. Soy un estudiante extremadamente
ineficiente. Y yo me costó tanto llegar a séptimo grado, tanto que era un milagro prácticamente. Pero el Señor me cambió el cerebro y el corazón. Y una cosa que la cultura salvadoreña tiene, y en general el ser humano, por lo general, es muy indisciplinado. Y algo que te va a ayudar es que tú debes de tener estructura de tu día, de tu vida. La estructura quiere decir que debes de planificar. Fíjense que una conclusión que yo tengo de los países de Latinoamérica en comparación con países de Asia, por ejemplo, Vietnam, hace entre 20 y 26 años, Vietnam era muy similar a El Salvador. Mucha gente, en clima muy parecido, muy sucios, muy desorganizados, pobreza extrema. Vean videos de Vietnam ahora. ¿Y qué pasó? Adoptaron una disciplina a nivel nacional. La gente, los niños fueron enseñados en las escuelas de cómo planificar el día. Si ustedes no planifican su día, su estructura de vida se cae fácilmente. Y dan vueltas más que los israelitas en el desierto. Vueltas, y no hay productividad. Y el evangelio es eficaz y es productivo. Si vivimos un evangelio como lo que aprendimos en los años que el Señor me llama a mí, en los años 74, 75, no se hablaba de ser efectivo y productivo. La tendencia era, prepárate que Cristo viene y vámonos. Era ignorancia. El Salvador fue lleno de un evangelio ignorante en muchas cosas, como el mundo entero en realidad. Entonces, queridos hermanos, estructuren su día, estructuren su vida, añadan un plan. Ustedes pueden decir, pero es que es lo mismo todos los días. Precisamente porque la rutina estanca y la rutina hace desenfocar la vida y la rutina crea más espacios para el temor, precisamente por eso es bueno estructurar el día y la vida. Y a mí las personas, gracias a Dios, me dicen, ¿nos puedes dar una charla? Sí. Pero por razones técnicas, lo que fuera, si no están 10 minutos o yo o ellos, se cancela. Porque igual que ellos, yo tengo cosas que hacer. Está estructurado, mi día está estructurado. Incluso a qué hora riego la grama de la casa. Está estructurado. Porque si no, la mente natural no solo es enemiga de Dios, sino es enemiga de la efectividad del evangelio. Es enemiga de la productividad del evangelio. Y estoy hablando en primer lugar de la vida de las personas. Entonces, dedícate por lo menos 20 minutos. Le llamamos esto el poder de una hora para enriquecer la estructura de tu vida. 20 minutos de lectura. Hace el año pasado, y le dije, hermano, yo tengo cantidad de libros. No voy a decir para que ustedes no piensen que soy exagerado. Les dije, hermano, mire, he leído inmensidad. La parte triste, les decía yo, es que esa inmensidad todavía no la practico. Todavía no he consumido, digerido y puesto en mi interior todo lo que he leído. Pero he leído 20 minutos de lectura diaria, programadas. 20 minutos de meditación. 20 minutos de cualquier cosa que te añada valor a tu vida, te haga producir y harás una hora importante. Finalmente, miren, esta cuestión del sistema inmunológico es importante y es real. Yo quiero terminarles contando una historia que nos está pasando. No es mi amiga, la conozco a esta persona, pero esta persona empezó a investigar sobre todas las comidas posibles que ayudan, colaboran, fortalecen el sistema inmunológico. Y empezó a hacer comidas entre sus amigos.
empezó a vender 3 platos al día por amistad. La gente realmente no estamos tan educados de todos los beneficios de fortalecer el sistema inmunológico. Eso fue empezando el mes de abril. 3 platos diarios. Hoy vende 150 y cuestan $30 cada uno. ¿Cómo una persona le saca provecho de la pandemia? ¿Cómo una persona que usa la mente de Cristo ve una crisis desde otra perspectiva? ¿Cómo se vence el miedo? Le preguntaba yo, porque era a través de chat, ¿y tuviste miedo de fracasar? Sí, al principio dije, esta es una locura, pero lo vencí. De eso se trata. Tienes que aprender a vencer tus temores. Bueno, hay tanto que compartirles, pero voy a parar acá porque tengo algo que hacer.